Vamos a dar comienzo al conversatorio Parentalidad en Pandemia en honor al tiempo. Bueno, en primer lugar, saludamos al alcalde Cristóbal Lira, a la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Denise Madrid, y a las autoridades presentes, a nuestros expositores, Soledad Garcés, Francisca Puga y al doctor Jorge Gaete, y a todos los que nos acompañan hoy. En esta oportunidad contamos con la participación de 3 grandes expositores nacionales, que tienen una muy destacada trayectoria en el ámbito de la parentalidad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Hoy nos convoca un tema muy importante, como es el rol que los padres y cuidadores han ejercido durante la pandemia. La crisis sanitaria ha suponido un escenario complejo para muchas familias. Situaciones como el distanciamiento social, que los niños y jóvenes no puedan ir al colegio, el jardín infantil, las universidades o la cuna, el no poder socializar con sus pares, la incertidumbre y la dificultad para predecir nuestro día a día afectan de manera importante la vida de las familias, quienes han visto afectados en muchos cambios. La parentalidad en situación de crisis también ha sido un desafío para todos los padres. Nos ha tocado en primer plano hacernos cargos del cuidado, protección, educación y salud mental de nuestros niños, con muy poco apoyo y muchas limitancias. La Oficina Infanto-Juvenil de la Municipalidad de Barnechea, en el mes de la prevención de alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes, hoy organizó esta actividad para poder construir espacios de aprendizaje y poder fortalecer la convivencia familiar. Soledad Garcés nos hablará sobre la diferencia entre las pantallas interactivas y para el aprendizaje y nos entregará recomendaciones para que los padres puedan poner límites y tomar decisiones fundamentales frente al uso de pantalla de sus hijos. Francisca Puga nos hablará sobre ideas y recomendaciones prácticas para enfrentar los desafíos actuales de la crianza desde el enfoque de la parentalidad positiva. El doctor Jorge Gaete nos expondrá el día de hoy respecto a la salud mental de niños, niñas y adolescentes durante la pandemia y qué podemos hacer los padres para fortalecerla. Tras la presentación se abrirá una ronda de preguntas y respuestas, por lo cual los invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat para que los panelistas las puedan responder al término de la exposición. A continuación, dejo con ustedes al alcalde Cristóbal Lira, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ignacia. Un muy buen conversatorio tenemos para hoy. La verdad que es un lujo tener panelistas como Francisca Puga, Soledad Garcés y Jorge, ay, se me fue el apellido en este minuto. Está tratando de... Bueno, Jorge. Jorge Gaete. Gaete. Ay, bueno, quería agradecerles muy especialmente porque son unos tremendos profesionales y que nos van a orientar en temas muy complejos. Y hoy día acabo de terminar una reunión con Soledad, con la Paula Daza, con la Isquia Siche, con la Katy Martorell, analizando el tema de la pandemia justamente y de las medidas del gobierno, esto del paso a paso que viene. Y la verdad que cuando la Paula Daza dice que su mayor angustia, ¿no es cierto?, es saber que las medidas que se están tomando, sabe que afectan en otros ámbitos. Y la mayor cantidad de llamadas que reciben en el ministerio son por la salud mental de los niños. Y incluso, ¿no es cierto?, con muchos intentos de suicidio. Entonces, esto es una cosa extraordinariamente seria, preocupante, y pucha que es relevante escuchar, ¿no es cierto?, a expertos, ¿no es cierto?, que nos orienten cómo paliar estas tremendas medidas restrictivas, ¿no es cierto?, que se toman en pandemia. Así es que yo quiero saludarlos en primer lugar. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta reunión. Esta forma parte de las actividades, distintas actividades que hemos realizado con motivo de este mes de junio, como decía la Ignacia, en la prevención del consumo de alcohol y droga, uno de los temas absolutamente prioritarios de mi gestión. Estoy absolutamente claro que tengo ahí el norte, ¿no es cierto?, en el tema de la prevención del consumo de alcohol y droga en los jóvenes.
Como municipalidad estamos hace algunos años aplicando el exitoso plan que se llevó a cabo en Islandia. Yo fui personalmente a verlo también. Cómo disminuir el consumo de alcohol en los jóvenes. Sabemos que esto básicamente postula a que si hacemos un buen diagnóstico de cuáles son esos factores de riesgo, de cuáles son esos factores protectores en los jóvenes, podemos de alguna forma desarrollar actividades y estrategias focalizadas a través de los colegios, centrarlo mucho en los colegios. Y también postula a que si los jóvenes ocupan muy bien su tiempo, especialmente no están de ociosos, sino que ocupan bien su tiempo libre, después del colegio, los fines de semana, pero tienen que ser actividades que estén de alguna forma guiadas. Pueden ser deportivas, culturales, artísticas, pero tienen que ser guiadas y de esa forma no caerán, ¿no es cierto?, en el consumo de alcohol y droga. Este es nuestro gran desafío, ¿no es cierto? Y para eso estamos trabajando y poniéndole mucho énfasis. Ser padre sabemos que es una tarea que nunca se termina. Te lo digo yo un poco por experiencia, soy padre de 8 hijos, cada uno de los niños es muy diferente, ha salido muy diferente. Y como dice el dicho, no vienen con un manual, ¿no? Y muchas veces estamos aprendiendo, equivocándonos y tratamos de ser los mejores padres, digamos, ¿no? Claramente, seguramente los primeros deben pagar el noviciado. Bueno, en estos tiempos de pandemia, la crianza ha sido tremendo desafío para toda la familia. Muchas veces creemos que por estar más tiempo juntos, por las cuarentenas, ¿no es cierto?, las relaciones familiares son más fáciles. Sin embargo, no es necesariamente así. Y estoy seguro de que muchos de los que están aquí lo han podido experimentar. Los nuevos tiempos requieren adaptarse a condiciones que muchas veces no estábamos acostumbrados a vivir. Y como padres y cuidadores, necesitamos herramientas para enfrentar las dificultades. Esto es lo que queremos hacer hoy día. Los expositores que están aquí hoy han investigado y trabajado muy profundamente el tema de la parentalidad. Y estoy seguro que podrán ofrecernos recomendaciones muy valiosas. Nos entregarán, supongo, una especie de manual, ¿no es cierto?, para educar, ser buenos padres en pandemia. O al menos que intentemos ser buenos padres en pandemia. Así que yo no me extiendo más, los dejo con los expertos. Muchas gracias y que tengamos un muy buen conversatorio. Gracias, alcalde. A continuación dejo con ustedes a Soledad Garcés, académica de la Universidad Católica en el Máster e-Learning, directora de la Fundación de Convivencia Digital y de los diplomados Gestión del Clima y Convivencia Escolar y TICs para directivos y profesores en modalidad e-learning, que nos hablará del uso de pantallas en niños, niños y adolescentes. Súper. ¿Tú proyectas, Ignacia? Sí. Bien, bienvenida a todos los que están aquí. Y yo preparé algo pensando en esas preguntas que uno se hace para tomar decisiones. Muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones. Le regalo un celular, le compro una tele, le pongo en la pieza, la pongo en el living. Y esas decisiones de repente las tomamos un poco intuitivamente. Y hoy día les voy a compartir algunos datos para que cada familia pueda tomar decisiones más informadas. Así que, Ignacia, tú cuando puedas, me compartes. Ahí no estoy. Uy. Ahí, ¿no? Está en vivo. Ahí, no la veo todavía. Bien. ¿No? La idea mía, primero me gustaría sacar esa conclusión, esa idea de, ¿es lo mismo el tiempo que ahora los niños están teniendo en línea al tiempo que están teniendo de clases online con el juego o el TikTok en la tarde? Y esa es una de las preguntas que me gustaría aclarar, porque es una buena decisión.
Es un dato que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Entonces, mientras la Ignacia prepara la presentación, que no hay ningún problema, que demore un poquito, tenemos que... Dime. Yo no la veo. Ya, yo no la veo. Entonces, la primera lámina tiene que ver con una imagen donde a la izquierda tengo un niño con un celular y a la derecha tengo un niño haciendo clases en línea, ¿sí? Por lo tanto, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo y no tendríamos por qué sumar ambos tiempos. Lo que sí es importante entender que todas las actividades en el día que nos generan placer podrían ser potencialmente adictivas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué mis hijos no son adictos a las clases particularmente de online? Porque no generan el nivel de atención y el nivel de dopamina que nos hace sentir el placer como lo hace el TikTok o como lo hace un videojuego. Pero aprender a los niños sí les genera placer. Se demora más tiempo y tiene otro camino, pero les hace bien. Y mediar la educación a través de una pantalla es una forma más. Es menos efectiva, genera menos nivel de logro, menos sensación de logro, menos dopamina, menos placer, pero es igualmente efectiva, ¿ya? Entonces, no le quitemos mérito al online, sino que pensemos que no es tan efectiva por la edad que tienen nuestros hijos muchas veces, mientras más chiquitito, menos efectivo, porque ellos necesitan aprender con los 5 sentidos, y en el mundo online nos remitimos a 2, a ver y a escuchar, ¿ya? Eso no implica que no van a aprender, implica que van a aprender más lento. Ojo con eso. ¿Qué pasa con el TikTok, las redes sociales y los videojuegos? Generan un nivel de hiperactividad en los niños que se disparan los niveles de cortisol y de dopamina, que serían la hormona del estrés, y a su vez la dopamina que nos genera placer y activa el circuito de recompensa. Eso hace que estemos felices jugando, pero a la vez, cuando nos desconectamos, tenemos una fuerte carga de estrés en nuestro cuerpo porque queremos siempre estar conectados con esta sensación de placer y de gratificación. Por lo tanto, ambos tipos de pantallas no tienen el mismo efecto, ¿ya? En una aprendo más lento, más tranquilo, quizás menos efectiva, y en la otra tengo una alta dosis de estímulos que muchas veces, dado a la madurez del cerebro, no los podemos procesar. ¿Qué le diría yo a una mamá hoy en día que quiere tomar la decisión de comprar un celular, o ahora que vuelven a clases presenciales, qué hago con el tablet, el computador o lo que compré para mi hijo las clases online? Guárdelo. Guárdelo. No queden esos aparatos en manos de un niño pequeño si ya no lo necesita. ¿Por qué? Porque estaríamos forzando el desarrollo de un niño a entrar en un mundo digital que aún no está preparado para eso. Por lo tanto, no hay problema, ¿ya? No va a aprender menos, no va a ser menos niño, al contrario. Mientras más espacio tengan para jugar, para conocer el mundo con todos sus sentidos, mejor desarrollo va a tener ese niño. Mientras más pantalla le metan a la infancia, más compleja se nos va a volver la adolescencia, porque vamos a tener déficit de experiencias sensoriales que son necesarias para desarrollarnos en la infancia, ¿ya? Necesitamos leer para desarrollar lenguaje para nuestra adultez, necesitamos movernos físicamente para desarrollarnos. Por lo tanto, es importante tener claro que no porque la tecnología llegue antes, mi hijo tiene mejor futuro. Al contrario, en Finlandia los niños tienen tecnología no antes de los 15 años y son el país más desarrollado en educación. Por lo tanto, es una falsa creencia creer que las clases online son malas y no aprenden nada. No, aprenden menos, más lento, pero aprenden. Y creer que los niños, por tener celular y tecnologías antes, es un error pensar que van a desarrollarse más. Al contrario, eso es hiperestimulación que genera alteraciones cerebrales importantes y que el doctor Gaete nos va a explicar que al final la hiperestimulación desordena emocionalmente a nuestros niños y adolescentes. Y cuando tenemos un cerebro activo, tenemos que tener claro que muchas cosas nos generan interactividad, ¿cierto? Las redes sociales, cuando estamos con otras personas conversando, estamos interactuando. Y a través del mundo digital podemos hacer un montón de ejercicios de interactividad. Pero toda la interacción en general nos genera placer, nos hace estar contentos, ¿cierto? Y así como cuando yo como un chocolate digo, qué rico este chocolate, y después quiero otro pedacito y se acabó el chocolate, el mundo digital me ofrece experiencias interactivas que son infinitas. A la hora que yo me meta a Instagram, hay alguien. A la hora que me meta a un videojuego, hay alguien.
Y esta sensación de estar conectado al infinito y el scroll automático y el autoplay de los videojuegos y de las series de Netflix, sobre todo, nos hacen caer en conductas que pueden terminar siendo conductas de riesgo por ser altamente adictivas. Me hace costumbre estar en esta sensación placentera en un mundo adaptado a mis necesidades como es una red social. Por lo tanto, para yo como mamá o papá tomar decisiones respecto al uso de las pantallas en mis hijos, sobre todo niños y adolescentes, tengo que saber esto. El exceso de pantallas, ¿ya?, y el estímulo digital genera una sobrecarga en el cerebro, dado a que el sobreestímulo levanta muy fuertemente los niveles de placer, gratificación, de dopamina, y nos desequilibra finalmente, porque no lo podemos regular, porque estamos atrapados en esta tecnología que ha sido diseñada para eso, ¿ya? Entonces, una cosa serían las actividades interactivas y otra cosa van a ser las actividades digitales que nos ponen el cerebro en pausa, ¿ya? Esto sería las películas, YouTube, el Netflix, todo lo que no sea interactivo. Veamos la lámina siguiente, Ignacia. ¿Me la puedes cambiar? Ahí. Mire. Este es un estudio antiguo, pero me gusta por la gráfica, ¿ya? Y lo hizo el MIT, una universidad americana, donde a un grupo chiquitito de personas les escanearon el cerebro durante una semana. Y miren los resultados, qué interesante. La televisión es el círculo rojo que está arriba. Fíjense que esas neuronas se movían bastante poco durante el rato que veían televisión. No estaban muertos, no estaban durmiendo, estaban viendo televisión, ¿sí? Entonces uno dice, me cuadra este resultado porque viendo televisión solo ocupo dos sentidos, la vista y el oído. No tengo mucho que pensar, soy un receptor pasivo. Por lo tanto, como mamá me pregunto, si sumo todas las horas del día en que mis hijos ven televisión, ¿ya?, o que están en el Netflix, a la pasada, hoy día calculábamos que un adolescente actual tiene el equivalente al mes de febrero conectado con su cerebro medio plano como está ahí, a diferentes plataformas de televisión donde está su cerebro en pausa o pasivamente. Yo me pregunto, ¿una mamá o un papá hoy quiere tener el cerebro de su hijo en esas condiciones con tan poca actividad y tan poco estímulo? Yo creo que hay que pensarlo. Entonces, si bien ver televisión en sí no es el problema, es importante ver cuántas horas de televisión al día le voy a dar a mis hijos. Porque ahí está una de las claves, la ponderación de las actividades digitales y compatibilidad con otras actividades que son necesarias en la vida. Andar en bicicleta, salir a dar vueltas, aburrirse también es una actividad interesante para los niños, los deportes, etc. ¿Ya? Si miro abajo, el otro círculo, está el sueño. Cuando están durmiendo, muchas veces el cerebro tiene más actividad que incluso en el día, porque en la noche se produce el hormona del crecimiento, se asimilan los aprendizajes, se limpia el cerebro y el cuerpo. Por lo tanto, aquí yo hago la pregunta. La decisión que los papás tenemos que tomar de se lleva el celular en la noche, tiene televisión en la pieza, pasa por esto. ¿Le hace bien interrumpir el sueño, el tener pantallas en la pieza? Exactamente, esa es la decisión que tenemos que tomar, ¿sí o no? Bueno, la luz de las pantallas es una luz que se parece mucho al sol. Cuando llega a mi retina y pasa al cerebro, y mi cerebro ve que hay luz, dice, no te duermas porque es de día. Y viene el insomnio y alteró el sueño. Por lo tanto, como mamá, para tomar la decisión de dejar que se vayan con el celular a la cama o que tengan televisión en su pieza, yo tendría que estar al tanto de lo que pasa en el cerebro de mis hijos mientras están durmiendo. Y tendría que hacerme cargo de que si los dejo ver televisión toda la mañana para que yo pueda teletrabajar, tengo que entender que el cerebro de mis hijos está siendo muy poco estimulado todas esas horas. Entonces, estas son las cosas que a mí me interesa que ustedes manejen para poder anticiparme, ¿sí?, y poder tomar mejores decisiones. Cámbiame la lámina, Ignacio. Ahora, ¿qué les recomendaría yo a una familia? Les diría, anticípate. Anticípate. Así como una mamá y un papá hacen el menú y hacen los gastos familiares, yo les diría, anticípense. El día domingo, siéntense y hagan la planificación de actividades de la semana. Lo digital y lo no digital, ¿ya?
una horita de televisión al día o el programa de 40 minutos, pero no todos los días ni condicionado a algo especial, sino que yo veo la televisión que realmente tiene un objetivo. Vamos a ver el partido de fútbol, vamos a ver esta serie, pero no que sea una actividad sin sentido, sino que tenga objetivos súper claros. El control del tiempo también lo puedo anticipar. Es de todas maneras un factor de prevención ponerle ojo al control del tiempo. No voy a tener hijos adictos si les controlo el tiempo de exposición a pantallas. Es decir, le estoy diciendo, oye, acá lo puedes pasar bien, pero solo un rato, ¿sí? Supervisar los contenidos es un factor de prevención súper importante, y también lo puedo prevenir y lo puedo organizar. Es decir, el día domingo, nosotros como familia vamos a hacer la cartilla de actividades de la semana, donde vamos a ver ciertas películas, pero yo quiero más o menos saber de qué se trata la película. ¿Qué está haciendo mi hija en TikTok? Eso se llama supervisión de contenido. Saber lo que está guiando y orientando a mis hijos en este momento. Tener cuidado con los amigos virtuales. ¿A qué horas te vas a conectar y con quién te vas a juntar? Mamá, es que yo converso con mis amigos con los que no estoy viendo en el colegio en el Fortnite. Sí, pero me gustaría saber quiénes son. ¿Con quién te vas a juntar? ¿Ya? Me interesa saber con quién están mis hijos. En el mundo digital entendamos que podemos encontrar todo tipo de personas, ¿cierto? Y que de alguna manera estas reglas familiares estén supeditadas a la decisión de los padres en comunión con los niños, en el fondo que la podemos conversar, pero más que nada el fundamento está centrado en el bienestar emocional, en el fondo que esta familia se desarrolle en todas sus capacidades y que no necesariamente sea solo vida digital, porque está de moda, porque todos los chiquillos viven así, sino que las tecnologías que se ocupan están en función de lo que la familia planificó. ¿Se dan cuenta? Ahora, ustedes me van a decir, con teletrabajo, Soledad, lo que tú me estás diciendo es inviable. Es más difícil, absolutamente, porque tengo que organizar más horas del día. Pero puedo perfectamente hacer un cronograma de actividades donde tenga los Legos, un ratito de plaza, un poquito de hacer ejercicios de deporte chiquitito, ir gateando a la puerta, volver para acá, dar vueltas en el mismo living, hacer rutinas de ejercicio chicas, pero combinar las tardes. Para nosotros los adultos, la rutina es una lata. Para los niños es lo mejor que les puede pasar, porque las estructuras les hacen sentir seguridad. Entonces, que mi mamá me ponga reglas que yo entiendo y que mi familia toma decisiones que yo entiendo y participo, es una súper buena plataforma para que los niños sientan que están protegidos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, quisiera resumir en una idea súper relevante. Las familias tienen que saber el impacto que tienen las tecnologías en sus hijos para posteriormente tomar decisiones fundamentadas. El exceso de estímulos genera alteraciones a nivel cerebral que pueden disparar conductas adictivas, ¿sí? Y pueden gatillar niveles altos de estrés, lo cual desencadena en depresión y estados de ansiedad que pueden ser difíciles de controlar, ¿cierto? Esto, ¿cómo se regula? Limpiando las tecnologías que realmente no son un aporte y los tiempos muertos en tecnología, ¿sí? Que sigan usando las cosas que necesitan previamente conversadas según su edad y etapa de desarrollo con su familia. En pandemia se nos hace más difícil, pero los problemas que me voy a bancar después son mucho más graves si yo no pongo un atajo a esto ahora, ¿ya? Entonces, las familias tienen que tomar decisiones y ojalá que estén fundadas en esto que les estoy mostrando, en el control del tiempo, supervisión de contenidos, cuidado con los amigos virtuales y en reglas familiares que nacen de decisiones fundadas para cuidar el bienestar emocional de sus hijos. Yo les aseguro que la familia que hoy logre regular el uso de pantallas va a tener un beneficio en un cortísimo plazo. Muchas veces nos dicen, es que, ¿cómo le quito ahora el celular si ya se lo pasé para la pandemia? No importa, si se lo explicas, se lo fundamentas y le das alternativas, le vas a poder quitar una pantalla porque ese niño o niña va a estar feliz igual en otra cosa. Los niños son plásticos, se pueden dar vueltas y se pueden reinventar sin problema. Entonces, quiero transmitirles estas ideas bien concretas para que de alguna manera ustedes puedan tomar mejores decisiones que van a impactar positivamente en la vida de sus hijos. ¿Me queda alguna en la mitad, Ignacio? No. No, eso es.
No sé si estoy en el tiempo o no. Ahí estoy. Sí. Gracias, Soledad. A continuación dejo con ustedes a Francisca Puga, terapeuta familiar y directora ejecutiva del programa Triple P, que es un programa de parentalidad positiva para América Latina. Un sistema de metodología para apoyar la crianza que cuenta con un importante cuerpo de evidencia que respalda su efectividad, que nos hablará acerca de la parentalidad positiva en pandemia y sus recomendaciones. Gracias, Ignacia. ¿Me escuchan, sí? Gracias, Ignacia. Gracias, Municipalidad, alcalde, por la invitación. Y buenas noches a todos y todas las presentes. Yo tengo una mala noticia, no les puedo entregar un manual de instrucciones de crianza. Me encantaría poder hacerlo. El alcalde decía que estaban aquí esperando recibir un manual y lamentablemente en crianza no existen manuales. Ojalá los niños vinieran, nos nace uno de nuestros hijos y viene con un manual que uno se lo lee y queda listo, pero los niños son cada uno distintos, nosotros los adultos que los cuidamos también somos distintos, vivimos en distintos contextos, a lo largo de su desarrollo los niños van cambiando también, entonces lo único que podemos hacer en temas de crianza, en los programas que apoyamos la crianza, etcétera, es poner a disposición ideas y a veces metodologías o mecanismos para probar qué ideas funcionan para ese niño o niña en particular y ese padre, madre, cuidador en ese momento de ese desarrollo, en ese contexto particular. Y eso es lo que quiero poner a disposición hoy día aquí, ¿sí? Algunas ideas para que prueben cuáles les sirve, ¿sí? Entendiendo que no hay recetas universales. Entonces, para hacer eso, la siguiente lámina, por favor. Para hacer eso, voy a hacer una pequeña introducción de lo que se está viviendo en términos de crianza. No quiero detenerme en eso, porque si estamos todos los aquí presentes criando, lo están viviendo en primera persona, hablar algunos de los desafíos entonces que vivimos, y desde ahí hay muchas ideas generales que después de 1 año y medio de pandemia, las redes sociales, los diarios, etcétera, están repletos de consejos en temas de crianza. Entonces yo rescaté 3 en los que me quiero meter o desarrollar un poco más, que tiene que ver con cómo manejar la irritabilidad que estamos experimentando los padres en este momento, cómo podemos prevenirla, cómo podemos manejarla, y cómo tener conversaciones acerca de situaciones de riesgo a los que pueden estar expuestos nuestros hijos o hijas adolescentes. Entonces, dale con la siguiente lámina. Entonces, nosotros, como bien dijo Ignacia, yo trabajo para un programa de apoyo a la crianza, entonces trabajamos apoyando a profesionales que implementan estas metodologías. Podemos ver a través de ellos y a través de la implementación directa que hacemos que muchos padres, madres, cualquiera ejecutando el rol de estar cuidando y criando, estamos experimentando una mezcla, una montaña rusa de distintas emociones, ¿sí? Dentro de eso, una que prima mucho y que con la que hemos tenido que aprender a convivir últimamente tiene que ver con la incertidumbre, con la poca capacidad de poder anticiparnos y la ansiedad que eso genera, poca capacidad de anticiparnos por un escenario constantemente cambiante. Por otro lado, nos vemos enfrentados a tener que equilibrar distintas responsabilidades, el trabajo que hacemos para fuera del hogar, ya sea a través de la pantalla o físicamente afuera, en el mismo hogar, acompañando a los niños en sus labores escolares. Entonces estamos teniendo que balancear como malabaristas distintas pelotas, distintas responsabilidades y tratar de mantener todas más o menos en equilibrio. Y tal como dijo el alcalde también al inicio, para muchas familias es primera vez que pasan tanto tiempo en el mismo lugar físico, en el hogar, ¿sí? Que eso tiene pros y contras. Para muchos ha significado reencontrarse y pasar más tiempo haciendo cosas juntos, involucrarse más en la vida de unos y de otros, pero también estamos más expuestos a conflictos, a roces, a algunas dificultades en la relación. La siguiente, por favor. Entonces, algunos desafíos en la crianza en particular que estamos experimentando, aquellos que criamos, tienen que ver con preguntas de cómo manejamos
o cómo apoyamos a nuestros niños a poder transitar las distintas emociones que ellos van experimentando, que Jorge nos va a hablar un poco más, me imagino, acerca de qué tipo de emoción y cómo está la salud mental de ellos también. Otros desafíos tienen que ver con cómo nos estamos relacionando dentro de la casa, las peleas entre los hermanos, por ejemplo, entre papás, entre hijos, todo el tema de uso de tecnologías o accesos a nuevas redes sociales, o por estar más tiempo frente a la pantalla, algunos tener permiso nuevo a manejar pantallas que antes no tenían, el querer proteger, el que puedan socializar, relacionarse con sus compañeros, que a veces eso involucra el uso de videojuegos o de redes sociales que no estaban permitidas antes de la pandemia. Estamos también con dificultades de cuál es nuestro rol acompañando en las actividades escolares. Los acompañamos, fomentamos autonomía, los dejamos solos, nos metemos, no nos metemos, nos hacemos cargo, no nos hacemos cargo. También preguntas, sabemos que los niños se tienen que mantener activos, pero ¿cómo lo hacemos para mantener alguna actividad física en los niños, especialmente en espacios reducidos? Hay mucha pregunta sobre alimentación, ha aparecido en varios lugares, cómo han aumentado los índices de obesidad, por ejemplo, en los niños, y hay preguntas entonces de los papás de cómo lo hacen para generar hábitos de alimentación más saludables en estos contextos, y el tema de las rutinas, de cómo no solo generamos rutina en este contexto, sino que cómo las tenemos que estar continuamente adaptando, que abre el colegio, que se va al colegio, que cuarentena y que no cuarentena, que está uno trabajando fuera de la casa, dentro de la casa. Entonces, son rutinas que estamos teniendo que permanentemente negociar con los miembros de la familia. Dale, Ignacio. Los consejos o algunas recomendaciones que yo voy a dar no las desarrollé yo. En la página web que está puesta ahí hay varias guías que han ido desarrollando Triple-P, los distintos investigadores de Triple-P en el mundo, relacionadas a la pandemia, que pueden descargar y que donde están desarrolladas varias de las que voy a nombrar a continuación. Dale la siguiente. Porque lo que voy a hacer ahora es solo nombrar como algunos temas a tener en consideración antes de meterme en los que quiero desarrollar, porque estos que están aquí, en general, son donde podemos encontrar más información, redes sociales u otros, ¿sí? Entonces, algunas ideas generales o recomendaciones que han aparecido durante la pandemia tienen que ver con poder asegurarle a los niños que son nuestra prioridad y que nosotros estamos preocupados de mantenerlos seguros, de que los adultos estamos haciendo muchas cosas para poder protegerlos, mantenerlos seguros. Y eso es importante mostrárselos con palabras, mostrárselos con acciones. También hay todo una línea de recomendaciones que tienen que ver con cómo aprendemos los adultos a cuidarnos para poder cuidar, y dentro de eso está el tema de la irritabilidad, así que voy a desarrollar eso después. Podemos estar el 100% 24/7 en el mismo lugar físico, en el mismo hogar, con nuestros niños, pero no siempre estar disponibles. Y es importante, cuando la situación está cambiante afuera, cuando el contexto está raro, está adverso, está amenazante, es importante el mantenernos disponibles. Cuando los niños llegan a hablarnos, a mostrarnos algo, a preguntarnos algo, dejar de hacer lo que estamos haciendo y prestarles atención, no prestarles atención mientras tenemos el celular en la mano haciendo algo, mientras estamos cocinando, sino que mostrarnos disponibles para responder sus dudas, para hacer comentarios acerca de lo que están haciendo, etcétera, respondiendo sus dudas siempre con sinceridad y tratando entonces de mantener ciertas rutinas e irlas adecuando al contexto cambiante. Estoy yendo muy rápido porque esto lo pueden leer en la guía y porque no quiero detenerme en estos que en general han sido más comunicados, ¿sí? Dale, Ignacio. Dentro de estos comunicados también está el tema de hacer planes, es lo que decía Soledad recién, el domingo, en un momento de tranquilidad con la familia, planificar la semana, pensar qué cosas, qué va a estar haciendo cada uno, negociar los tiempos de pantalla, negociar los permisos de lo que van a hacer o no, qué responsabilidad o tarea dentro del hogar va a hacer cada uno, qué juegos o actividades van a tener también a disposición y van a poder hacer para pasar algo de tiempo juntos. Otro riesgo que corremos en estar durante mucho tiempo muy ansiosos, por lo tanto más irritables, manejando incertidumbre, estar solamente mirando aquellas cosas que nos irritan, que no nos gustan, y estarle prestando atención a lo negativo y reaccionando a eso. Es importante tratar, y lo voy a desarrollar más a continuación, de mantener también foco en las cosas que sí nos gustan, en lo positivo, en lo que nuestros niños están haciendo
que es agradable para otros, que están pudiendo resolver en sus temas escolares, de cómo se están tratando entre ellos. Entonces, tener foco también puesto en las cosas positivas que están pasando dentro de mi familia. Mostrarles cómo estamos aprendiendo a manejar la incertidumbre y que no tenemos todas las respuestas y que hoy día, por ejemplo, o esta semana liberan a varias comunas en cuarentena, pero que eso puede cambiar en un par de semanas más y que eso sí genera frustración y es parte de lo que estamos todos aprendiendo a vivir y a manejar. Y mantenerse conectados con las personas que queremos, con las personas que nos importan y ayudar a los niños a mantenerse conectados con eso. Entonces ahora, después de esta pasada muy flash y que los invito a descargar las guías y leerlas porque están todas desarrolladas, me quiero meter, dale Ignacia, me quiero meter en un tema que a muchos papás les está preocupando y que se está empezando a notar también en indicadores o en el trabajo que hacemos apoyando a familias, que tiene que ver con la irritabilidad del adulto. Por irritabilidad me refiero a que pequeñas cosas que antes no nos molestaban tanto, hoy nos hacen explotar, nos hacen reaccionar de manera pesada, rabiosa o con ira frente a otras personas, ¿sí? Desde Triple P nosotros entendemos la ira o esta explosión y esta irritabilidad como un volcán, donde un volcán se va cargando hasta que explota. No viene de la nada, uno no explota en general de la nada, pero lo que pasa en contextos de tanta incertidumbre durante tanto rato y que hemos sostenido tanta ansiedad durante meses y más de un año, es que este camino para llegar a cargarme o explotar está cada vez más corto. Entonces cada vez estamos explotando por cosas más pequeñitas y más seguidas. Entonces, para manejar la irritabilidad, hay cosas que podemos hacer para alargar este camino, o sea, que cada vez me cueste más cargarme y explotar y decirle una pesadez a alguien, o golpear a alguien, o insultar a alguien, por ejemplo, o romper algo. Entonces, alargar este camino en el que me voy cargando. Y por otro lado, que es algo de lo que se habla poco, es que si ya exploté, es qué estrategias uso para volver a bajar o descargarme lo que más pueda, cosa de que no vuelva a explotar tan rápido, ¿sí? Entonces, dentro de las estrategias que me permiten el ir enlenteciendo o alargando ese camino para no explotar tan seguido, tienen que ver con hacer cosas, ojalá durante cada día, o sea, cada uno de los días, pequeñitas, simples, pero que me carguen positivamente. A veces hablamos de como aumentar la bolsa de paciencia, ¿sí? Aumentar, o sea, hacer cosas que me produzcan placer, goce, que hagan que yo mantenga de base una emoción. Se quedó pegado. Ahí volvió. ¿Me escuchan? Ahí volvió, ¿no? Sí, casi te quedaste. No sé qué pasó, se desconectó. Ahí sí. Sí, pero me escuchan, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, eso puede ser como, termino de hacer el desayuno, tengo que ordenar, ordeno pero escuchando una música que me gusta, incorporar el llamar a alguien con el que sé que me río durante el día, leer algo, decirme frases que me mantienen positiva. Entonces, hacer cosas que me ayuden a cargar paciencia. Si puedo hacer ejercicio, aunque sea 7 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, lo que más pueda durante la semana. Entonces, preocuparme de cargarme de energía positiva que me permita mantenerme lo más lejos de la explosión del volcán, ¿sí? Por otro lado, si me noto subiendo, y eso uno lo empieza a notar en el cuerpo, ¿sí? O sea, me empiezo a apretar, me empieza a dar calor, sé que voy a retar a alguien por algo, por ejemplo, que voy a explotar. Otra cosa que podemos hacer es prestar atención a qué es lo que nos estamos diciendo nosotros mismos, porque muchas veces lo que nos estamos diciendo está alimentando esa rabia con la que nos estamos cargando. Entonces, por ejemplo, si es que yo me estoy empezando a enojar porque cualquier parecido con la vida real, porque mi hijo se queja y se queja y se queja porque no quiere hacer la actividad de matemática y se da vuelta en el suelo, que no quiere conectarse, ¿ya? Hay distintas cosas que yo me puedo decir a mí misma y que va a influir mucho en cómo yo reacciono. Yo puedo decir, ¿por qué cada vez
que le toca matemática, lenguaje, no sé, ciencia? ¿Por qué todas las semanas es lo mismo? ¿Qué le cuesta colaborar un poco? ¿Cómo puede ser que no aprenda que lo tiene que hacer igual? Me puedo estar diciendo esas frases que me van a ayudar a ir rápidamente a la punta del volcán, o puedo cambiarlo y decir, está aburrido, no quiere más con estas clases, se está perdiendo todo lo entretenido y teniendo solo los fomes de las clases. Entonces, puedo cambiar lo que me digo y eso me va a hacer mantenerme lo más abajo de esta cima del volcán o lo más lejos de la cima del volcán y reaccionar de forma súper distinta. Entonces, cuando se noten que van a explotar, que van a retar a alguien, que van a decir una pesadez, que les dan ganas de golpear algo, traten de pensar, de tomar conciencia de qué se están diciendo en su cabeza y tratar de cambiarlo por otra frase que se podrían decir que les ayude a mantener la calma y tener más paciencia. Eso también ayuda el estar mirando y cambiando los lentes y prestando atención a las cosas positivas, no solo lo que me irrita o lo que no me gusta. Ahora, si es que ya exploté y llegué a la cima, es súper importante el darnos permiso para retirarnos de esas interacciones y asumir que ningún conflicto lo vamos a resolver cuando estamos arriba del volcán explotando. No vale la pena tratar de discutir para lograr acuerdos, por ejemplo, sobre la tarea de matemática, o con mi pareja estamos peleando sobre las labores del hogar. No es el momento para ponernos de acuerdo de nada cuando estamos en la cima del volcán. Es mejor retirarnos, interrumpir interacción, retirarnos a un lugar y hacer cosas que nos permitan volver a cargar paciencia, relajarnos, respirar, decirnos frases como ya va a pasar, llamar a alguien si queremos para que nos ayude y distraernos o hablar de lo que nos pasó y rabiar y llorar un poco. Pero es importante darnos el permiso de no quedarnos ahí cuando estamos en la cima del volcán, en una interacción con alguien con quien estamos explotando en el fondo. Y poder retirarnos, interrumpiendo entonces esa interacción en la que estamos irritados. Y por otro lado, también es súper importante cuando notamos que estamos permanentemente en este pic o irritables, el pedir ayuda y verbalizar, pedir ayuda dentro de nuestra casa y decir, ¿saben qué? Me noto con muy poca paciencia, familia, ¿sí? O afuera, llamar a un amigo, o incluso pedir ayuda profesional si no lo están pudiendo manejar con la red, ¿sí? Hay teléfonos a los que se puede llamar en la municipalidad, en Salud Responde, en Foninfancia, hay varios teléfonos, hay profesionales disponibles que pueden ayudar a incorporar esta y otras estrategias para resolver eso que nos está haciendo explotar muy seguido. También es importante en las familias verbalizarlo para poder renegociar algunos acuerdos. Muchas de las situaciones que nos mantienen permanentemente irritados porque sentimos que hay algo que está injusto. Entonces, por eso estamos más irritables. A mí siempre me toca hacer esto. Yo soy siempre la que tengo que hacer. Entonces, sentarse en un momento de calma a poder renegociar algunos acuerdos con los niños, con la pareja, con quien sea que estemos viviendo en el hogar. Y por último, algo que también ayuda a mantenernos con más paciencia es cuidar el sueño. ¿Cuánto estamos durmiendo? Las horas de sueño, ¿sí? Y que ese sueño sea de calidad. Nos está ayudando los 20 capítulos de series que podemos ver antes de dormir, o las redes sociales en la mitad, o las dificultades de poder conciliar trabajo, familia y tener que trabajar hasta altas horas de la madrugada. Entonces, el invertir en horas de sueño de calidad es importante para cuidar la irritabilidad. Dale, Ignacio. Y entonces ahora, como es algo que está pasando mucho en la crianza, de que los adultos estamos muy irritables, niños también, entonces algunas estrategias que nos pueden ayudar a prevenirlo y a manejarlo si sucede. Y por otro lado, algo que está pasando y que va a empezar a pasar más todavía, tiene que ver con el tema de permisos o otros riesgos a los que van a estar expuestos nuestros hijos e hijas adolescentes. Algunos antiguos y otros nuevos, ¿sí? Algunos antiguos como permisos para ir a fiestas o, no sé si fiestas, pero juntarse con algunas poquitas personas al principio y donde pueda haber, por ejemplo, consumo o uso de sustancias o de alcohol, los permisos en relación a la tecnología, el que cada vez más temprana están pidiendo el tener o no celular, o tener o no una cuenta de TikTok, o tener o no una cuenta de otra red social. Los permisos como, no sé, ahora
que se puedan o no se puedan. Hay muchos niños que crecieron, en 1 año y medio van a empezar a pedir permiso ahora que se empezaron a liberar algunas comunas más, van a empezar a pedir permiso que antes quizás no pedían. O las situaciones van a ser distintas, los tipos de juntas son distintas, van a otros lugares que los que iban. Todo eso es súper importante, el poder aprender cómo conversar para entender que nuestro rol en esos permisos no es solamente prohibir, no es solo poner los límites, sino que es acompañar a que nuestros hijos o hijas aprendan a manejarse en esos riesgos. ¿Cómo los acompañamos a manejarse en esos riesgos? Manteniendo abierta la conversación. Si nosotros solamente decimos no a todos, sin que eso ni siquiera sea una conversación, no podemos acompañarlos a ir aprendiendo a desarrollar responsabilidad por sí mismos para manejar estos riesgos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Partimos por conversar y explicitar cuáles son los riesgos que vemos. Entonces, si es que ya sea que nos pidan permiso para tener celular o que nos piden permiso para ir a un lugar donde yo sé que van a estar expuestos a alcohol o a otras sustancias, explicitar esos riesgos, o nos piden permiso para salir con la polola a un lugar y que yo sé que existe la posibilidad de que tengan sexo y que son pequeños todavía. No van a tener sexo, no van a consumir sustancias, no van a meterse o involucrarse en otras redes sociales solo porque yo lo nombro. ¿Sí? Entonces hay que quitarse ese prejuicio de la cabeza, porque pongo un tema de conversación, entonces los involucro en más riesgo. Tema de conversación, puede abrir la conversación, ponerla sobre la mesa para que juntos podamos ir aprendiendo cómo manejarse en esos riesgos. Los papás muchas veces no somos especialistas en esos riesgos. Muchas veces ni sabemos las sustancias a las que están expuestas, no conocemos todas las redes sociales a las que tienen acceso, y aunque los podamos informar, pero sí podemos ser compañeros o guías en ir aprendiendo a manejarse en esos riesgos. Para eso es súper importante ser honestos en los riesgos que vemos. Yo no quiero que vayas a este lugar porque sé que en este lugar se consume alcohol y tú eres muy pequeña o muy pequeño para consumir alcohol. ¿Qué me importa que tú consumas alcohol? También ser honesto en eso, informarnos en eso. Pucha, es que eres muy pequeño a tu edad, consumir alcohol, esto es lo que pasa en el cerebro, esto es lo que pasa en las relaciones con otras personas, así de vulnerable quedas, o sea, le puedo contar cuáles son los riesgos. Eso da pie a que mi hijo o mi hija me diga, pero mamá, si voy a ir y no voy a tomar, o me vas a dar celular, pero no me voy a meter en esta red social, o no voy a hablar con no sé qué, no le voy a contestar. Entonces, abre la conversación y permite que negociemos algunos acuerdos. Y yo le puedo decir, primero, no solo que negociemos acuerdos, que podamos incluso ensayar cómo responder frente a esos riesgos y luego negociar algunos acuerdos. Ok, anda, pero no sé, mándame un mensaje cada 30 minutos o usa el celular, pero úsalo, no sé, cerca mío o nunca solo la pieza o con control parental o, ok, sal con tu polola de este lugar, pero entonces nos ponemos de acuerdo de algunas reglas y nos ponemos de acuerdo de qué va a pasar si las cumple, me va mostrando que está siendo responsable y por lo tanto va teniendo cada vez más autonomía, más libertad, y nos ponemos de acuerdo de qué va a pasar si no los cumple. Y esa consecuencia no tiene por qué ser entonces nunca más si se acabó el celular, o nunca más sales con tus amigos, o nunca más sales con tu polola, sino más bien una próxima vez no, y volvemos a dar la posibilidad de que ensayen lo que sí. La crianza positiva se centra en enseñar lo que sí, no en castigar, no en culpar, no en lo que no, ¿sí? Sino que en cómo vamos acompañando a los niños así aprender a relacionarse, a moverse en los distintos riesgos. Y para eso es súper importante estar revisando continuamente cómo nos va y enfocarnos en felicitarlos por lo que sí salió bien para que podamos ayudarlos entonces a corregir aquellas pequeñas cosas que haríamos distintas la próxima vez. Todo esto, y esta es la última diapo, Ignacia, y todo esto, para la siguiente, en un ambiente de conversación que tampoco es trivial. La tentación especialmente con hijos adolescentes, porque pasamos menos tiempo con ellos, y sus interacciones están más puestas con personas fuera de la familia, ¿sí? Ya sea por celular o por lo que sea, o físicamente. La tentación es cuando tenemos un periodo, o sea, un momento de conversación, es sacar la lista de pendientes, es que
desde no hiciste tu cama la semana pasada, a todas las veces que, o siéntate derecho, o no me hables así. Entonces, se convierte en una situación súper desagradable para nuestros hijos o hijas adolescentes. Entonces, cuando estamos teniendo estas conversaciones de los riesgos, es súper importante tratar de mantenerse en el foco de lo que estamos haciendo en un tiempo acotado. Ojalá sin distracciones. Espérate, ya vuelvo que tengo que responder no sé qué, tengo que ir a ver, dejar un tiempo en que puedo tener esta conversación de manera calmada, conmigo disponible, enfocado en lo positivo, en lo que estamos tratando de lograr juntos, escuchando y dejándolos desarrollar sus argumentos, y siempre tratando de establecer algunos periodos de prueba que podamos ir juntos viendo cómo funciona. Nada es tan definitivo. De todas las situaciones podemos seguir aprendiendo juntos. Entonces, el desafío en pandemia, y no en pandemia también, es a mantener las conversaciones abiertas. Es a darnos permiso también a veces para equivocarnos, a ser compasivos con nosotros mismos y a ser compasivos con nuestros hijos para ir como de a poquito ajustando esta situación que está cambiante, y la vida que está cambiante, no solo de nosotros, sino que también de ellos, pero poder mantenernos ahí, poder mantenernos acompañándolos, poder mantenernos guiándolos, poder mantenernos disponibles para ellos, para que sepan que si nos buscan nos encuentran y que nosotros también los buscamos para poder tener interacciones, ojalá amorosas y cuidadas entre los distintos miembros de la familia. Pero de nuevo, esto no es una imposición. El partir de pequeñas cosas y con pequeñas ideas puede hacer grandes diferencias, pero no quiero que ni una de estas ideas que di sean vistas como imposición de así tenemos que criar, sino más bien como sugerencias o ideas por si les sirven a los desafíos que cada uno está viviendo en particular. Gracias. Muchas gracias, Francisca. Les quiero recordar que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que los panelistas las puedan responder al término de la exposición. Bueno, a continuación dejo con usted al doctor Jorge Gaete, médico psiquiatra, investigador, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil y doctor en Epidemiología Psiquiátrica, quien nos hablará de salud mental en la población infanto-juvenil durante la pandemia. Muy bien, Ignacia, muchas gracias, Francisca, Soledad, por sus presentaciones. Gracias por la invitación de la municipalidad y al alcalde por habernos invitado también a este conversatorio. Y bueno, voy a hablar algunos minutos sobre la problemática de la salud mental en la población infanto-juvenil, qué es lo que hoy conocemos, qué es lo que está sucediendo, especialmente durante la pandemia, ¿ya? Parto contándoles que en general 1 de cada 6 niños o niñas y adolescentes a nivel mundial presenta algún trastorno en salud mental. Esto es antes de la pandemia, ¿ya? Y si eso lo comparamos con lo que sucede en Chile, siguiente, vemos que esa cifra aumenta en realidad. 1 de cada 4 prácticamente niños y niñas y adolescentes en Chile presentan algún trastorno de salud mental. Es decir, Chile no se ha caracterizado por tener los mejores indicadores en salud mental, ni problemas de consumo de sustancias, ni algunas prácticas parentales que nos llenan de orgullo. Por el contrario, hay algunos indicadores que están mostrando lo difícil que es vivir en Chile y en el fondo tenemos que estar todos muy preocupados y atendiendo a las cosas que decía Soledad o Francisca. Cada una de estas recomendaciones son importantes para ir mejorando la salud mental en general. Siguiente. Bueno, ¿qué ha pasado en la pandemia? Y en realidad varios estudios han ido confirmando que durante la pandemia se ha ido produciendo un aumento de la sintomatología depresiva y ansiosa, especialmente en la población infanto-juvenil. En general los síntomas son más intensos en la población adolescente y en eso tenemos que tener especial cuidado. Voy a mostrarles algunos datos de lo que está sucediendo especialmente en Chile. Así que tenemos que tener como mucha conciencia de que son momentos difíciles y probablemente se viene una situación bastante complicada en el corto y mediano plazo con respecto a la salud mental en general y cómo vamos a abordar esta problemática.
Ahora, entre los factores que se han encontrado y se han identificado durante la pandemia, estos son estudios que se han hecho durante este último tiempo, algunos de los factores o variables que más influyen, por ejemplo, la presencia de mecanismos y respuestas negativas frente a las situaciones de estrés, por ejemplo, el uso de sustancias, el evadirse, o sea, el no usar mecanismos que son más adaptativos frente a la situación de estrés que vivimos, aumentan la probabilidad de tener síntomas depresivos y ansiosos. La presencia de síntomas físicos también, vamos a ver después que también influye el hecho de sentirme más cansado, el hecho de sentirme con temor a contagiarme, por ejemplo, puede influir en el aumento de la presencia de sintomatología depresiva y ansiosa. Ya pareciera ser que las mujeres también están teniendo una mayor problemática con respecto a la salud mental, síntomas de depresión y sentimientos de soledad son más frecuentes en mujeres que en hombres durante la pandemia, esto es todo en población adolescente. Ya problemas de salud mental preexistentes, sabemos que es una población vulnerable, todos aquellos que ya venían con problemas antes de la pandemia lo único que hizo fue aumentar o exacerbó las problemáticas que estaban presentes ya desde hace un tiempo. Y también vivir con solo uno de los padres parece ser un factor de riesgo, o sea, el hecho de tener poco apoyo, poco soporte a nivel familiar también parece que complica hoy en día. Siguiente. Ahora, en relación a las medidas sanitarias en particular, varios estudios han indicado que el cierre de las escuelas, el distanciamiento físico, la cuarentena, el aislamiento y el temor a infectarse se han asociado a trastornos depresivos, ansiosos de niños, niñas y adolescentes. Eso es claro, o sea, no solo el temor a contagiarse, no solo el temor o la situación de duelo que se puede producir en muchas familias hoy en día con la cantidad de muertos que hemos vivido en Chile. También tenemos que asociar todas las medidas que han paliado, han tratado de disminuir en el fondo el contagio, por ejemplo, el tema de cerrar la escuela o el distanciamiento físico, han generado una cierta, no solo un aislamiento físico, sino que un aislamiento social, en el sentido de que cada vez las conexiones son más difíciles de establecer, de mantener, cada vez tenemos menos capacidad o posibilidades de contactarnos con nuestros familiares o nuestros seres queridos, y en ese sentido se hace muy difícil estar en pandemia por las medidas en general, y eso produce temor, desesperanza, preocupación, insomnio, aburrimiento y tristeza. Todo eso puede, y si se mantiene en el tiempo, puede llevar a trastornos en la salud mental. Siguiente, por favor. Bueno, hicimos una encuesta de bienestar juvenil en el año 2018 y 2020 en segundos medios en la comuna de Loarnechea, y quería mostrarle algunos de los datos porque podemos comparar qué sucedía antes de la pandemia y qué es lo que está sucediendo actualmente en la pandemia. Lo cual son datos interesantes que queremos publicar en el corto plazo, pero mostrarle algunas ideas generales. Siguiente. Estos son chicos de segundo medio, en donde se le hizo varias preguntas, y entre ellas se preguntó acerca de la presencia de síntomas depresivos, y se le preguntó cuán frecuente presentaban algunos de estos síntomas. Por ejemplo, síntomas de no tener deseo de hacer cosas, o las cosas que habitualmente me producían placer ya no me producen placer, síntomas de anedonia, por ejemplo. Ya entonces se le preguntó cuán frecuente lo sentían, si nunca, pocas veces, algunas veces, frecuentemente. Fue la misma pregunta antes de la pandemia y durante la pandemia, y vemos que algunas veces aumentó en forma considerable, lo mismo que frecuentemente, el doble prácticamente en la población de adolescentes. Siguiente. Otro de los síntomas que dramáticamente aumentó es lo que nosotros llamamos desesperanza, o sea, una visión negativa acerca del futuro, de que las cosas van a salir mal. Cuando se le preguntó en 2018, la respuesta para algunas veces fue de un 8,9%, pero cuando le preguntamos en el 2020, en plena pandemia, qué es lo que estaba, cómo se sentían con respecto a su mirada de futuro, un 17% lo miraba como sin esperanza. Frecuente en algunas veces, y frecuentemente pasó de un 6,7 a un 14%. O sea, efectivamente tenemos data en Chile que está mostrando, no solo ya ahora en el mundo, sino que en Chile que estamos mostrando cómo ha aumentado la probabilidad de tener síntomas depresivos en nuestros adolescentes. Siguiente. También les preguntamos
¿Cuán afectados se sentían con respecto a la cuarentena que estaban viviendo en ese minuto? Le preguntamos acerca de la salud física, la salud mental y la experiencia educativa. El 43,5% de los jóvenes consideró que su experiencia con respecto a salud física empeoró. Siguiente. Cerca de un 50% dijo que también empeoró su salud mental. ¿Ya? Siguiente. Y cerca del 70% piensa que su experiencia de aprendizaje empeoraron durante la pandemia. O sea, el peor indicador, de hecho, entre los tres es la experiencia educativa. O sea, estos chicos lo están pasando mal, no solo porque están más deprimidos o ansiosos, sino que también las experiencias que están teniendo no son todo lo gratificante que uno esperaría. Es decir, están teniendo bastantes dificultades en temas de salud mental, salud física y experiencia en el colegio. Siguiente. También hicimos otro estudio que fue un estudio justo a finales del año pasado, en donde evaluamos distintas experiencias educativas, y lo acabamos de publicar con data de la Municipalidad de Lo Barnechea, sobre la asociación que había entre salud mental y distintas experiencias relacionadas con COVID y algunas experiencias educativas. Entonces voy a continuación presentar alguna de esa evidencia, primero en niños y luego en adolescentes. Espero que se pueda ver bien, si no yo les voy a comentar un poco los resultados que aparecen a continuación. Siguiente, Ignacio, por favor. En este estudio, en esta primera tabla, aparecen entonces los resultados para niños. Niños que fueron, se entrevistó a los padres, en el fondo ellos contestaron la encuesta entre chicos de pre-kinder y cuarto básico. Ya, estos fueron niños en el fondo cuyos padres preguntaron acerca de distintas experiencias de salud mental, por ejemplo, síntomas emocionales, problemas conductuales, hiperactividad, problemas con pares y conducta prosocial, que es una condición a favor, ¿ya? De todas las variables que vimos que especialmente las que fueron más dramáticamente relacionadas con problemas en salud mental fueron aquellas relacionadas con las experiencias educacionales. O sea, a menor motivación académica, mayor problema de salud mental en general, mayor número de síntomas emocionales, problemas conductuales, de hiperactividad. A menor o peor autoconcepto académico, mayores síntomas emocionales, problemas conductuales, de hiperactividad y problemas con pares, ¿ya? Y también se vio que hubo una tendencia a que los chicos que se sentían menos vinculados con sus colegios también tuvieron una tendencia a tener mayor número de síntomas emocionales. Importantemente porque ninguno de las variables relacionadas con COVID en esta población se relacionó con temas de salud mental. Y la otra variable que fue importantemente aludida como un factor de riesgo es el caso del funcionamiento familiar. A peor funcionamiento familiar, mayor sintomatología en el área de la salud mental. Es decir, como primera resumen con respecto a esta tabla, que es bien complicada y todo, pero lo más importante que se tienen que llevar es que las experiencias educativas pareciera ser que son muy relevantes en esta población y que está de alguna forma relacionándose con el tema de salud mental, que de alguna forma es similar a lo que estábamos viendo en la población adolescente previamente en la encuesta de bienestar que les mencioné previamente. Y el otro que es temas familiares. Siguiente, con respecto a la salud de adolescentes, ahora los adolescentes contestaron este cuestionario entre aquellos que estaban en quinto básico hasta cuarto medio. Le hicimos las mismas preguntas, era como una especie de espejo en el fondo entre las preguntas que se le hizo a los más pequeñitos y a los más grandes, ¿ya? Y también se preguntaron cosas que tenían que ver con la familia, con la experiencia educativa y problemas relacionados con COVID. Nuevamente se encontró en los adolescentes que a menor motivación académica, menor autoconcepto académico y menor sentido de pertenencia, mayor problema de salud mental. Pero importantemente acá también aparecen problemas relacionados con COVID, ya que pueden estar teniendo un efecto sobre la salud mental del adolescente. Por ejemplo, aquellos que manifestaron mayor número de problemas familiares o problemas de salud dentro de la familia aumentaron los riesgos de tener mayor sintomatología emocional. Aquellos que tenían mayor problema de familia tenían más problemas de hiperactividad. Aquellos que
tenían una mejor socialización a través de los medios digitales, que una mirada positiva también que pueden tener los medios digitales, tuvieron menor probabilidad de tener problemas con pares y al contrario tuvieron una mayor presencia de habilidades prosociales. Y por último, la escala de funcionamiento familiar tuvo una relación positiva con el nivel de satisfacción vital que tenían los adolescentes. Es decir, tenemos varios indicadores en Chile también que están mostrando cómo los chicos están teniendo peores problemas de salud mental y hay algunos factores relacionados, como aquellos relacionados con la familia y con la experiencia educativa, que son muy relevantes. Y en particular, pareciera ser que los adolescentes tienen más riesgo porque también variables relacionadas con COVID lo están afectando importantemente. Siguiente, Ignacio. Ahora, el uso de los medios tecnológicos durante la pandemia también ha sido una cosa que ha sido clara. Ya distintos estudios muestran que adolescentes están pasando entre 5 y 10 horas al día online, ¿ya? Y esto claramente está aumentando el riesgo de síntomas de depresión. Un exceso, un aumento en las cantidades, los volúmenes de horas en los cuales los chicos están conectados a distintos medios digitales aumenta a ser relacionado con un aumento de la probabilidad de tener depresión. Siguiente. Lo mismo se ha visto también con respecto a, la anterior. Y lo mismo se ha visto también con problemas de adicción a celulares y adicción a internet. Siguiente. Ahora, ¿qué indicadores deben tener presentes los padres hoy en día en relación a la salud mental de sus hijos y cómo pueden abordarlo? Ya, en general, lo siguiente. Bueno, algunas ideas como generales acerca de problemas, signos o síntomas que son comunes y que se te pueden estar presentando y que a los padres debieran llamarlos a alerta. Por ejemplo, llanto excesivo, irritación en niños pequeños, ya la reaparición de conductas que ya habían superado, por ejemplo, el que empiezan a tener problemas como accidentes para ir al baño, mojarse en la cama, cosas que ya habían superado, se producen ciertos retrocesos, a conductas anteriores, puede ser un indicador de que algo está sucediendo con ese niño o niña. Preocupación o tristeza excesiva, hábitos poco saludables para comer o para dormir, que quedarse perdón, está aquí con mi tiempo en la medición. Hábitos poco saludables para comer o dormir, como les decía, el que estén muy irritables también o que aparezcan conducta o relación con conducta de algo como la violencia, por ejemplo, que se pongan más agresivos, ya el que no quieran ir al colegio o participar en las clases online, mayor dificultades en concentrarse o en atender en las actividades. La evitación también de actividades que antes le producían placer, también es un signo bien característico de depresión, por ejemplo. El aumento de dolores de cabeza o molestias corporales que no tengan una explicación clara o aparente, también puede ser un signo de preocupación. Y también que aparezca el uso de tabaco u otras sustancias como alcohol también debiera llamar la atención y preocupación a los padres. Siguiente. Y en relación a qué podemos hacer para apoyarlo, ya primero con respecto al COVID-19 y especialmente con los más pequeños, muchas veces es bueno filtrar las noticias y la información que se entrega a ellos, ya para darlas de una forma más calmada, una forma que pueda de alguna forma generar una especie de tranquilidad acerca de lo que está sucediendo. Si nosotros llamamos a la desesperación, vemos que no podemos salir adelante, que las cosas se ven todas negativas, eso vamos a transmitirlo a nuestros hijos y los hijos se van a preocupar y muchas veces ellos van a malinterpretar mucha de la información que se entrega y es por eso que tenemos que entregársela de alguna forma que sea mucho más fácil de entender. Con los más grandes, con los adolescentes, discutir la información, conversar, aclarar dudas que puedan presentarse en un tono calmado también. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son las cosas que van a imitar nuestros hijos también y en ese sentido tratar por ejemplo de mantener rutina dentro de la casa, como lo decía también Francisca y Soledad, acerca de planificarse, de las actividades que se puedan hacer, cuando las escuelas están cerradas, tener un plan, eso ayuda a tener un cierto espacio y
y cuidado con respecto a la salud mental, pero en particular mezclar también actividades de trabajo, entre comillas, de tareas escolares con actividades placenteras. El hecho de generar emociones positivas también es una buena forma de contrarrestar las emociones negativas que se están produciendo producto de la pandemia. Pasar tiempo con los hijos en actividades significativas como leer, hacer ejercicio, jugar juegos de mesa, ¿ya? Por otro lado, también descansar, tomarse un tiempo, estar calmados también, como decía Francisca, acerca de la regulación emocional que uno presenta es la que también le estamos enseñando a nuestros hijos, y claramente evitar el uso excesivo de alcohol, no usar tabaco u otras sustancias, porque de alguna forma estamos transmitiendo que de esa forma podemos lidiar con ciertas dificultades, y eso es un mal ejemplo para que ellos puedan lidiar también con sus dificultades de esa forma. Siguiente. Y con eso creo que estamos terminando. Sí. Bueno, eso quería comentarles. Es una situación difícil y creo que ahora vienen preguntas que pudiéramos aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, a continuación daremos inicio al espacio para responder sus preguntas y las observaciones. Intentaremos dar respuesta a la mayoría. Y bueno, le aprovecho de comentar que Soledad García tuvo que salir por una situación personal urgente. Así que las preguntas que están dirigidas a Soledad, ahí Jorge o Francisca la pueden ir respondiendo. ¿Ya? Bueno, acá hay una pregunta para Jorge. Dice: ¿qué pueden hacer los padres, madres y cuidadores para abordar los desafíos que están surgiendo y que van a surgir debido a la pandemia en sus hijos? Bueno, algunas de las cosas que pueden hacer, yo diría que hay como dentro del trabajo y el cuidado personal y de las relaciones personales dentro de la casa, hay como 2 reglas de oro, así como muy importante. Hay evidencia que muestra. Por un lado, con respecto a las emociones positivas, es ayudar a crear instancias en los hijos para que tengan emociones positivas. Hay una regla de oro que dice que es esperable que los niños puedan tener al menos 3 emociones positivas durante el día por cada experiencia o emoción negativa que tiene ese niño. Esa regla de oro ya se ha visto que es importante de alguna forma cargar con emociones positivas a los niños a través del juego, a través de actividades lúdicas, placenteras, tiempo junto en familia, que pueda de alguna forma ir cargando de emociones positivas, porque eso va protegiendo a los niños de las dificultades que estamos viendo en este minuto. Y por otro lado, hay otra regla de oro también de un profesor de la Universidad de Washington, John Gottman, que habla acerca de la regla de oro de las interacciones familiares. Por cada interacción negativa, por cada crítica, ya es preferible que haya al menos 5 interacciones positivas de agradecimiento, de alabanza, de cuidado, de cariño, y eso de alguna forma mantiene una relación saludable y va generando un tono, una cultura, un clima dentro del ambiente que ayuda. En ese sentido, cuidado con las palabras, cuidado con nuestras interacciones, ayudar a los niños a tener emociones positivas y mejorar también las interacciones que hay en la casa, va a ayudar también al clima general. Gracias, Jorge. Esta pregunta es para Francisca. ¿Qué podemos hacer en el fondo para autocuidarnos? ¿Qué podemos hacer nosotros como papás, mamás y cuidadores para autocuidarnos? Esa es una pregunta súper común y ojalá que sea una pregunta que nos hacemos nosotros todos los días, porque las investigaciones muestran, la investigación acerca de felicidad, de bienestar, etcétera, muestran que no son grandes cosas las que tenemos que hacer para procurar ese bienestar o cuidarnos a nosotros, sino que tiene más que ver con pequeñas cosas que podemos hacer todos los días.
¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuidarnos, está, por supuesto, la actividad física, cuidar la alimentación, cuidar el sueño, cuidar las interacciones, pero por otro lado, tiene que ver con elementos que incorporamos en lo cotidiano, pequeños, simples, que nos permiten, así como Jorge hablaba de ayudar a los niños a tener emociones positivas, que nos permiten cargarnos y tener experiencias positivas a lo largo del día. Entonces, si es que estamos teniendo que hacer cosas que no nos agradan tanto o que nos drenan de energía, que nos generan emociones más negativas, es importante activamente hacer pequeñas cosas que no tiene que ser un viaje a otro país o unas vacaciones eternas o una salida a un lugar espectacular, sino que cosas cotidianas como las que dije inicialmente. Entonces, si estás haciendo algo que en general te aburre, trata de poner una música que te alegra. Si es que has tenido una conversación contigo mismo y estás haciendo algo que la conversación que estás teniendo contigo es, me cabe hacer esto, pucha, lo disfruto, ojalá que cuando lo termine, además de preocuparte de lo que te estás diciendo a ti mismo, llama a alguien con quien sabes que te ríes y que es una interacción que sabes que te carga positivamente. Otra forma de cuidarnos es hacer cosas por otros. No solo por los niños, nuestra familia, que estamos todo el tiempo haciendo cosas por otros, ¿sí? Sino que ayudar a otros como familia o de manera individual también puede ser algún miembro de la familia extensa que esté en dificultades, alguna ONG, alguien del barrio, de los vecinos, etcétera, pero hacer algo por otro también te ayuda a cuidarte a ti, te hace sentirte bien. Entonces el mensaje cuando hablan las personas de cuidar de sí mismo, además de lo obvio que tiene que ver con alimentación, con cuidado, con sueño, con etcétera, tiene que ver con incorporar pequeñas acciones en lo cotidiano que me produzcan algo de placer y levanten mis emociones y me generen emociones positivas. Hacer eso de manera sostenida puede ser mucho más provechoso que pensar un viaje de un mes si que alguien pudiera hacerlo, ¿sí? En términos de cuidarte y de cargarte de paciencia y de mantenerte con emociones más positivas. Gracias, Francisca, muy claro. Bueno, acá hay una pregunta para la Sole, pero a ver, que le gustaría contestarla. Dice, ¿cómo podemos controlar los tiempos de pantalla en preadolescentes pensando en que son la única opción de socialización durante la pandemia? Sí, yo creo que hay que tener cuidado, si quieres contesto yo, Francisca, yo creo que hay que tener cuidado especialmente con el tema de, a ver, durante este tiempo hemos visto que la gran parte de la socialización se hace a través de las pantallas, a través de los distintos dispositivos, ya sea un tablet, un teléfono, y en ese sentido tenemos que estar conscientes que hay un bien, ya que pudiéramos estar restringiendo si es que nosotros eliminamos o restringimos completamente ese uso de pantalla. También hace un tiempo atrás hicimos un estudio con Soledad en donde tratamos de medir el número de horas de uso de pantalla en general de celulares y conectarse a redes sociales, uso de internet en chicos desde cuarto básico hasta cuarto medio, y medimos las horas que decían que estaban conectados a pantalla y al mismo tiempo medimos su salud mental y vimos que aquellos que tenían una conexión a pantalla alrededor de nada, digamos, nada de pantalla, hasta media hora de pantalla, tenían pobres indicadores de salud mental y de bienestar. Aquellos que tenían mejores niveles de indicadores de salud mental y aquellos que tenían alrededor de 1 o 2 horas de uso diario de pantalla. Y en ese sentido, y después, en la medida en que aumentaba en las 2 horas, empezaba a reducirse rápidamente la calidad de la salud mental y el bienestar. Es decir, y mientras más es el número, peor es el indicador. En ese sentido, es una especie de lo que se llama la hipótesis de Goldilocks o la hipótesis de ricitos de oro, en el fondo, que poco o nada en realidad no hace muy bien. Mucho o demasiado tampoco hace muy bien. Parece que algo, un poquito, sí hace bien. Y en ese sentido, el uso de dejar que los chicos puedan conectarse 1 hora, por ejemplo, con sus amigos, hacer una cosa distinta que es lo del colegio, probablemente sea
una buena estrategia. Y elegir esa hora, elegirla en conjunto, probablemente ayudarlos a tener esa toma de decisiones en conjuntos, colaborativa con los niños. Ok, sabemos que una hora puede ser un buen indicador, entonces, ¿cuándo quieres tener esa hora? ¿La quieres tener ahora, más tarde, primero tus tareas, después de tus tareas? ¿Cómo lo puedes organizar de tal forma? Siempre cuidando, eso sí, que esa hora de uso de redes sociales o de contacto con las amistades no sea muy tarde en la noche, porque claramente también altera el sueño. Sabemos también que mientras más tarde el uso de pantalla, peor es la calidad del sueño y peores son los indicadores de salud mental en general. Es decir, un uso moderado, muchas veces mediado por el mismo adulto, ¿ya? Que permite, eso sí, mantener una cierta conexión con los amigos y amigas, ayuda en el fondo a tener una especie de red con el cual ellos puedan recurrir en los momentos que también se sientan mal. ¿Puedo agregar algo? No sé si se escucha, si agrego. Sí, Sí. ¿Sí? perfecto. Es que además o sea, entiendo que está siendo el mecanismo de socialización de muchos preadolescentes y que en eso es difícil regular los tiempos y las guías de tiempos que decía Jorge me parecen súper adecuadas. Yo agregaría en qué gastan ese tiempo, qué están jugando, cuál de los videojuegos o cómo es esa interacción. Si es que está haciendo la interacción o el mecanismo de interactuar con sus pares porque no se pueden ver de otra forma, entonces hay que tener cuidado con a qué están jugando. Es distinto, voy a poner dos extremos, pero es distinto juntarse a jugar ajedrez online, súper extremo, a juntarse a jugar Fortnite. Es súper distinto. Entonces, no es solamente la pantalla, sino que a qué están jugando. Hay juegos con mucha evidencia de ser tremendamente adictivos como Fortnite y hay otros que son menos adictivos. Entonces, una cosa es regular el tiempo, que ojalá no sobrepase 1 hora y media, 2 horas, etcétera. Pero además, entendiendo que es el mecanismo, algo que sí se puede negociar con los hijos, es en qué. Y ahí este es un llamado a las comunidades educativas o a los grupos de padres en general. Esa es una decisión súper difícil de hacer solo. Es súper difícil yo prohibirle a mi hijo, por ejemplo, jugar Fortnite a los 8, 10, 9 años. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre varios padres y tratar de incentivar que el mecanismo que están usando, o sea, el videojuego que estén usando para la interacción o la red social que estén usando para la interacción, ojalá sea algo que acordemos entre grupos de curso o entre grupos de amigos de los hijos. Y ahí la invitación no solo a los grupos de papás y apoderados a tener contacto y a hablar acerca de estas cosas y lograr acuerdos, sino que es una invitación a los colegios, a la comunidad educativa a tener un rol mucho más activo en eso, en recomendar juegos alternativas. No basta con prohibir y decir no jueguen Fortnite. ¿Qué otra alternativa existe para que sí puedan socializar en línea, que es el mecanismo que les quedó, pero que generen menos adicción o menos riesgo? Buenísimo, muy claro. Y acá esta pregunta a mí me gustó harto. ¿Qué acciones recomiendan para reconectar con hijos adolescentes que se han aislado en pandemia? Con las cifras que nos entregó Jorge, con la salud mental que hemos visto en pandemia, creo que es una muy buena pregunta. Puedo partir haciendo el intento porque es una pregunta difícil. Pero es una pregunta recurrente de los papás, no solo en pandemia. O sea, a muchos les pasa que de a poquito se van aislando o cortando la interacción desde la preadolescencia a la pubertad y pueden pasar años en que no se dieron cuenta y de repente echaron de menos y resulta que está cortado ese camino o ese canal para poder comunicarse y sí, en pandemia puede ser que por lo ocupados que estamos todos por el uso de la tecnología de todos, adultos, niños, adolescentes, que también se hayan roto algunos de esos canales.
Y con pandemia o no, la primera regla tiene que ver con, en vez de retarlos y prohibirles y decirles que abran la puerta y cortarles las horas de celular y pedirles, más bien empezar de a poco a interesarse en su mundo, a hacer preguntas acerca de en qué están o comentarios acerca de lo que están, en vez de exigirles de que, no sé, participa más de temas familiares, es tratar de averiguar qué cosas les gusta hacer para involucrarlo a la familia en eso que les gusta. Entonces, más que tratar de traerlos, cerrándoles puertas y bloqueando que no puedan volver a aislarse, tiene que ver con hacerles atractivo esto, salir de ahí, involucrándose uno en qué están. Entonces, ¿a qué estás jugando? De cuando estás en el celular, y en vez de retarlo porque estás jugando, cuéntame más. ¿De qué se trata? Me encantaría saber de ese juego. Uno, ponerse a investigar, googlear. Si te cuentan que están de una red social, de un videojuego, de algo que leyeron de un tema, uno ponerse a investigar para tener algo de tema, porque, y lo dije cuando presenté, el riesgo en la interacción en la adolescencia es que hay menos tiempo de conversación y de interacción porque está bien, su vida empieza a ser cada vez más afuera de la casa. Entonces el riesgo es que cuando vuelven y esas pequeñas interacciones sucedan, las usemos para sacar toda la lista de pendientes y retarlos por todas las cosas que no nos gustan, y tratar de corregir, porque es el momento que tenemos de ser papás, de ser mamás y de corregir todas las cosas que sentimos que nos toca corregir, pero es súper importante el aumentar ese canal primero y lograr esa conexión para después, si es que hay algo que no me parece, que se pudiera ajustar, etcétera, lo hacemos pero desde un piso y una relación distinta. Entonces, primero partimos desde lo positivo, partimos interesándonos en su mundo, partimos haciendo comentarios, haciendo preguntas, investigando nosotros para poder hacer algún comentario, tratando de involucrarnos en eso, y cuando podemos conectarnos recién ahí, podemos hablar de renegociar algunos acuerdos o de, no sé, colaborar más o menos en la casa, todas las cosas que los papás en la lista de pendientes que sacamos en el momento que tenemos de interacción con nuestros adolescentes. Pero es un desafío con o sin pandemia, el volver a conectar. Yo creo que parte por darnos cuenta de que no tiene que ver con prohibirle la salida, prohibirle o cerrarle las puertas para que no se vaya y se aísle de nosotros, sino que con ir de a poquito abriendo ese camino de vuelta, interesándonos nosotros y yendo a mirar nosotros en qué están, no obligándolo y trayéndolo al otro lado de la familia. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Jorge, ¿te gustaría agregar algo? No, una cosa muy breve, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Francisca. Yo creo que es la forma. Lo único que quisiera agregar una cosa como preventiva y resaltar una cosa de las que dijo Francisca también en algún momento, que como la comunicación es bidireccional, en la medida en que nosotros como padres estemos disponibles para los niños, ya estemos atentos a lo que ellos quieren conversar, en lo que ellos quieren mostrarnos, especialmente cuando son más niños, más pequeños, eso va a dar pie a que cuando crezcan como adolescentes sepan que van a tener padres disponibles también para poder conversar. O sea, que ellos también se van a poder acercar a tener ese trato más personalizado, más directo, ya cuando tengan dificultades, cuando tengan problemas, con sus amigos, en el colegio. En el fondo, el demostrar esa disposición, el darles el tiempo suficiente, especialmente cuando uno los va criando desde muy pequeños, ellos también van a tener en cuenta, ok, mi papá o mi mamá van a estar disponibles si es que yo lo necesito y tengo un canal de comunicación muy abierto. En el sentido, ayudar en el fondo a que esto se mantenga y que va a hacer que en la adolescencia sea más fácil también. A pesar de que es complejo y todo, pero también más fácil esa comunicación bidireccional. Gracias, Jorge. Bueno, en honor al tiempo, le quiero dar las gracias a Francisca, Jorge. Yo creo que todos nos vamos a la casa con muchas reflexiones acerca de la parentalidad. Bueno, les quiero agradecer a todos los presentes por su interés y participación. Estamos muy contentos de contar con su presencia hoy día. Quiero recordarles que la encuesta que les vamos a mandar al mail después de la presentación va a estar por 2 semanas, y bueno,
cualquier información, cualquier cosa que necesiten, pueden ingresar a la página lobarnechea.cl, dejarnos sus comentarios, dejarnos sus recomendaciones y bueno, nuevamente agradecido a los expositores y a todos ustedes. Muy buenas noches. Alcalde, ¿a usted le gustaría agregar algo? Está silenciado. Sí. Solamente despedirme y agradecerle a los tres expositores, Francisca, Soledad y Jorge. La verdad que son muy, muy ilustradoras todas sus opiniones. De verdad que me voy con un manual. Muchas gracias. Gracias, alcalde. A todos los vecinos que nos escuchan. Gracias. Gracias, María Ignacia. Buenas noches.